Pues es un gusto para mí presentar el día de hoy a la doctora Bárbara Cárdenas del Castillo. Ella es pediatra neonatóloga en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Es médico cirujano y partero por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Posgrado de pediatría y de neonatología en el Hospital Universitario Dr. José Eleuterio González en la ciudad de Monterrey. Y tiene un doctorado en medicina en la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es profesora del Servicio de Pediatría y de Neonatología del Hospital Universitario en Monterrey y es codirectora del programa ECMO 321 en Christus Muguerza, alta especialidad desde el 2011. Ella nos va a hablar el día de hoy de la terapia con membrana de oxigenación extracorpórea, ECMO en el neonato, y le agradecemos muchísimo su participación el día de hoy, doctora. Muchas gracias. Igual agradecemos mucho a la organización, al doctor Moisés Quiles, al doctor Encalada y a todo el equipo técnico para poder llevar a cabo esta sesión. Doctora, si quiere, adelante, por favor. Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que me siento muy honrada con la invitación y pues ver que hay tantos participantes me motiva más a dar esta charla. Pues hemos batallado un poquito, como siempre pasan cosas con el sistema, y creo que el doctor Alejandro me va a echar la mano compartiendo la presentación y yo sobre la marcha les voy a ir explicando. Doctor Alejandro, ¿puede empezar, por favor? No sé qué problema tuve yo con mi computadora, lo siento, y no podía compartirla, pero bueno, aquí va la presentación. ¿Me puedes pasar la siguiente, por favor? Quise hablar un poquito sobre, bueno, no tengo ningún conflicto de interés yo en presentar esta plática con ustedes, y los objetivos que quise tener el día de hoy. Me están preguntando ahorita, perdón, que si les puedo enviar el material. Yo creo que sí les voy a hacer llegar este material a todos. Los objetivos de esta charla es hablar un poco, me decía el doctor Alejandro, sobre generalidades, características de lo que es el ECMO en forma muy general, y hablar un poquito del circuito del ECMO neonatal. También voy a ahondar un poquito en las enfermedades que con mayor frecuencia nos llevan a poner a un recién nacido en ECMO y cuáles son los cuidados que debemos de tener en un recién nacido cuando está en ECMO. Y quise seleccionar 2 pacientes de los que hemos tenido en nuestro centro que hemos puesto en circulación extracorpórea. La siguiente. Este es nuestro hospital. Estamos ubicados en el Hospital Muguerza, se llama Hospital Christus Muguerza Alta Especialidad. Es un hospital que es un hospital de tercer nivel, es un hospital que nos dio la bienvenida desde siempre, ya estamos cómodamente trabajando. Realmente este centro de ECMO tiene muchos años, pero hubo como el doctor René, que es el que está en la foto, en el centro de la fotografía, él es el director de nuestro centro, y tuvo un tiempo, lo inició hace muchos años él, y luego tuvo algunos contratiempos y volvimos a iniciar como ahora sí fuerte como grupo en el 2011 por la pandemia de influenza. Fue, digamos, que nuestro primer paciente nuevamente. Y ya tenemos laborando ahí en el centro pues más de 10 años. Esta es una foto reciente de una inauguración que hicimos en el nuevo centro de ECMO en el Muguerza. Y bueno, como ven, somos muchos los que conformamos este equipo. Está formado por médicos de todas las especialidades porque somos un centro que ve las 3 poblaciones de pacientes. Vemos neonatos, vemos pediátricos y vemos adultos. Con la pandemia, la verdad, hemos apoyado muchísimo al grupo de adultos, pues porque hemos tenido en los últimos 2 años, pues, no sé, más de 50 pacientes en ECMO por COVID. Gracias a Dios no hemos tenido ningún paciente neonato por COVID en ECMO, ni ningún pediátrico tampoco, pero ya hay centros en Latinoamérica, en Brasil, donde han tenido que poner pacientes por COVID pediátricos. Y bueno, el que está en el centro de la fotografía es el doctor René Gómez, que es el director de nuestro centro, y tenemos pues cirujanos cardiotorácicos, tenemos intensivistas, pediátricos y de adultos, tenemos cardiólogos, anestesiólogos, urgenciólogos, y bueno, un grupo grande de enfermeras en terapia intensiva y de ECMO especialistas. La siguiente, por favor. Esta es la nueva unidad, está recién inaugurada este mes, es una unidad que tiene 10 cubículos,
El objetivo es tener a toda la población, lo que estábamos teniendo ahorita era como los pacientes pediátricos y neonatales en un área, y los pacientes de adultos en el área de terapia intensiva de adultos, y ahora se hizo una nueva área, está toda completamente remodelada y está pues con muy buena tecnología realmente, donde tenemos la posibilidad de tener 10 pacientes. En este momento tenemos 4 pacientes y todos son adultos. La siguiente, por favor. En general, les quise poner este diagrama del ECMO. Este es un sistema general de ECMO. No sé si me puedan decir si ven mi cursor, pero bueno, el ECMO es un circuito extracorpóreo que permite, es importante mencionar que las características que tiene, la primera es que es un circuito temporal. No podemos mantener al paciente en forma definitiva en ECMO. Es un circuito que tiene que utilizarse exclusivamente en determinado tiempo, en lo que damos oportunidad a los órganos, que en este caso puede ser el órgano, el pulmón, o puede ser el corazón, que requieren el soporte. Y antes de instalar un paciente en ECMO neonatal, es bien importante, pues como tomar conciencia que la condición que lo lleva de base es una condición reversible, y lo que estamos haciendo con el ECMO es ganar tiempo para que se recupere finalmente el órgano dañado. Este es un circuito que se llama ECMO venoarterial, donde vemos en la cánula venosa está alojada en la aurícula derecha. Normalmente la cánula venosa extrae sangre a través de la aurícula derecha, extrae sangre y la lleva a una bomba, que es donde viene ahí en la imagen que dice pump. Es una bomba centrífuga que se encarga de tomar esta sangre y enviarla a la membrana oxigenadora que ven ahí en la imagen. Esta membrana oxigenadora es lo que conocemos como el pulmón artificial. Y esta membrana oxigenadora está conectada a una fuente de oxígeno y se encarga de oxigenar la sangre del paciente, y posteriormente sale de la membrana ya oxigenada y pasa a un intercambiador de calor, que lo tenemos ahí como un cilindro color rojo. Pasa a un intercambiador de calor y posteriormente la sangre ya a una temperatura corporal igual que la del paciente, se vuelve a introducir al sistema arterial. Cuando utilizamos el ECMO del sistema venoso, extraemos la sangre y la inyectamos al sistema arterial, es lo que conocemos como un ECMO venoarterial. Esta es la configuración típica de un ECMO venoarterial en un recién nacido. Pasamos a la siguiente, por favor. Entonces, como ya les comenté, es una terapia que nos permite ganar tiempo, nos permite reposar de primera instancia el pulmón en caso que la condición que ha llevado al paciente en ECMO sea una condición respiratoria, y permite también reposar al pulmón cuando es un soporte completo de corazón-pulmón, que es el ECMO venoarterial. El candidato ideal de esta, digamos, tecnología es un paciente que está con una posibilidad muy alta de muerte, donde ya agotamos toda la terapia intensiva, ya agotamos el ventilador, ya agotamos el ventilador de alta frecuencia incluso, ya agotamos el uso de óxido nítrico, el uso de aminas, y es una circunstancia tal donde el paciente no tiene una segunda opción, porque ya utilizamos toda la terapia que conocemos intensiva neonatal, y aún así sigue un paciente hipoxémico en caso que sea un proceso respiratorio de base, o el paciente sigue en una situación de choque en caso que sea por una situación cardiogénica. La siguiente, por favor. Las características que tiene la terapia es que es una terapia puente, así le llamamos porque es una terapia que solamente nos permite ganar tiempo. Antes de que empezáramos con la pandemia del COVID, teníamos como la idea, o el conocimiento más bien, que el ECMO era un soporte que podía durar algunos días o algunas semanas, pero no concebíamos la idea o la posibilidad de tener ECMOs largos. Y actualmente COVID nos ha enseñado a que los ECMOs por COVID, los ECMOs respiratorios por COVID, son ECMOs muy largos en promedio, ECMOs que pueden durar 2 meses, 3 meses. Tenemos pacientes en ECMO por más de 100 días. Entonces nos ha enseñado realmente, antes de la pandemia, los pacientes que más tiempo estaban en ECMO por influenza, por ejemplo, eran pacientes que tenían 20 días, 25 días en ECMO, y era ya como para nosotros un ECMO muy largo. Y ahora hemos aprendido que podemos estar hasta incluso meses con pacientes en ECMO. Es un soporte parcial, le llamamos, cuando estamos soportando exclusivamente el pulmón.
y lo llamamos soporte total cuando es un ECMO venoarterial. Y el objetivo, como hemos estado mencionando, como les he estado mencionando, es reposar al pulmón y permitir una recuperación. La siguiente. Entonces, en este siguiente diagrama, esta es una configuración que les quiero enseñar, donde ven el número 1, es cuando la sangre, esta es la configuración típica que utilizamos en los pacientes adultos, y si unimos el punto 1 con el 2, es una configuración de ECMO veno-venoso, es una configuración de un circuito que extrae sangre de la vena femoral y la lleva a la bomba centrífuga, que es el círculo que está el doctor Alejandro señalando, el círculo donde dice bomba centrífuga. Lo lleva a una bomba centrífuga y posteriormente esta bomba impulsa la sangre hacia el cuadro rojo, que es la membrana oxigenadora, y esa membrana oxigenadora es el pulmón artificial, y posteriormente sale la membrana oxigenadora, y si la sangre oxigenada entra al sistema venoso, que es el número 2, entonces se considera un ECMO veno-venoso. Y si la sangre oxigenada entra al sistema arterial, se considera un ECMO veno-arterial. Este es el esquema como muy básico. Hay otras configuraciones de ECMO, pero son las que tenemos que conocer como las básicas. Y en cada esquema que les puse en cada recuadro, es importante señalar que el circuito de ECMO se compone de la bomba centrífuga, que la vamos a ver más adelante en un paciente. Se compone de 3 transductores de presión que son muy importantes. Uno es la presión negativa, que es un transductor que se conecta cerca del paciente antes de llegar a la bomba, con el objetivo de medir la presión en la cual está extrayéndose la sangre del paciente. Y posteriormente tenemos un transductor antes de entrar a la membrana, que se llama transductor de presión premembrana, que nos mide la presión en la cual la sangre entra a la membrana oxigenadora. Y posteriormente tenemos otro transductor que es el postmembrana. Entonces, en el ECMO debemos de medir las 3 presiones, que también se conoce como P1, P2 y P3. Es la presión de extracción, la presión de entrada a la membrana y la presión de salida de la membrana. En el recién nacido es muy importante utilizar el intercambiador de calor. El intercambiador de calor, en algunas circunstancias pudiéramos no utilizarlo en el adulto, pero en el niño es muy importante el intercambiador de calor, porque una vez que sale la sangre de la membrana, se calienta a través del intercambiador de calor a la temperatura que nosotros hayamos como configurado el sistema. Y es importante que entre la sangre al paciente a una temperatura corporal igual que el paciente. El recién nacido, este circuito de circulación extracorpórea en el recién nacido, más o menos ocupa 400 mililitros de sangre. Entonces es un volumen que no puede estar fuera del cuerpo, porque al estar fuera del cuerpo se va a enfriar y puede bajar hasta 1 grado o 2 grados la temperatura, y eso va a condicionar a que el paciente entre en bradicardia o incluso pueda hacer asistolia por hipotermia. Entonces es bien importante en el recién nacido manejar el intercambiador de calor, y también les puse ahí otro cuadro donde dice monitor en línea, porque tenemos algunas terapias de ECMO, la de nosotros sí la tiene, es un monitor en línea donde tiene el circuito, un dispositivo que nos mide en tiempo real, al momento que pasa la sangre a través de este dispositivo, nos mide en tiempo real cuál es el hematocrito del paciente y cuál es la saturación venosa del paciente. La siguiente, por favor. Este es un circuito de un recién nacido. Tenemos hasta atrás de la fotografía al recién nacido acostado en la cuna radiante. Y es un recién nacido que vamos a ver más adelante en un caso clínico que les voy a mencionar. Este es un bebito que entró a ECMO por una hernia fragmática congénita. Y al momento que sale la sangre a través del circuito venoso, la verdad es que nos estamos acomodando a las circunstancias, pero sí es bien importante el señalador. Al momento que sale la sangre del circuito venoso, llega a la bomba, que la bomba es la que tenemos en el extremo inferior de la imagen, que está como color plateado, que es un cono. El que está en el extremo inferior izquierdo, abajo, eso se llama bomba centrífuga, esa que está señalando el doctor Alejandro. Gracias, doctor. Esa es la bomba centrífuga. Esa bomba es la que se encarga, hay un cono que se sienta en esa bomba centrífuga, y revoluciona el cono a través de este imán en el que sentamos el cono. Entonces, estas revoluciones que toma el cono son las revoluciones que nosotros programamos en la consola.
Y la consola es este cuadro que ven ustedes grande, color plateado en la parte superior de la imagen. Esa es la consola que le llamamos como la cabeza del ECMO. Nosotros programamos a través de la consola, con la perilla, programamos la cantidad de flujo que el paciente requiere y las revoluciones. Entonces, la sangre sale del paciente, llega a ese cono, el cono la impulsa a la membrana oxigenadora, que es el recuadro que ven color azul, que está a mano derecha en la parte inferior. Ese recuadro color azul, que es como un cuadro, es exactamente lo que está señalando el doctor, ese se llama membrana oxigenadora o pulmón artificial. Y si se dan cuenta, al lado de esa membrana hay una manguera verde. Esa manguera verde es el oxígeno. Por ahí alimentamos nosotros a la membrana y por ahí la alimentamos con oxígeno para que la sangre que llega a la membrana venosa sin oxígeno salga a través de la membrana oxigenada. Y lógicamente sale a través de la membrana y llega al paciente. En la imagen alcanzan a ver en la parte de abajo en color azul una caja que se llama intercambiador de calor, ese que está señalando el doctor Alejandro. Ese es el intercambiador de calor que se tiene que pues programar a 37 grados o 36.5 a la temperatura que queremos que esté con el paciente. Y en la parte superior de la imagen hay una caja roja, que esa caja roja es la que mide, es la que mide el transductor que mide la presión de salida de la sangre, que es lo que se llama presión negativa. Y tenemos también, abajo de la caja roja hay otro recuadro que dice punto 30 o 0.030. Eso se llama Transonic. Es otra tecnología que se utiliza para medir con exactitud el flujo que le estamos dando al paciente. Este Transonic, que está señalando el doctor, es muy importante porque este tipo de tecnología se creó, más bien, cuando nosotros utilizamos menos de 1 litro de flujo en el paciente, que eso es lo que hacemos en el recién nacido. En el recién nacido normalmente el ECMO lo programamos a 100 mililitros por kilo, a 150 mililitros por kilo. Entonces, si el recién nacido pesa 3 kilos, digamos que le estamos dando como 300 mililitros de flujo. Entonces, siempre que damos menos de 1 litro, entonces tenemos que utilizar ese dispositivo que se llama Transonic, donde nos mide específicamente el flujo de sangre que le está llegando al paciente. Y el otro tecnología que tienen ustedes ahí, que dice 78 y 37, eso es lo que nosotros llamamos en línea, nos da en tiempo real, nos da la saturación venosa del paciente y nos da el hematocrito del paciente. Y lo que vemos en el número 99 en rojo es la saturación a la que está saliendo la sangre de la membrana. Entonces, esto está muy cómodo tenerlo en forma continua porque puedes estar viendo cuál es la saturación venosa en tiempo real, cuál es el hematocrito real. Y para poder medir esos datos, se coloca un dispositivo en el circuito del ECMO que a través de cuando pasa la sangre a través del circuito te mide en tiempo real el hematocrito del paciente. Entonces, estos son avances, es como la última tecnología que tenemos en ECMO. Y pues los circuitos de recién nacidos son estos circuitos que estamos viendo, esos tubos rojos son los circuitos y son circuitos más chiquitos que en los adultos, se llaman circuitos de 1/4, los del adulto son de 3/8, son más grandes. Y todo el circuito está protegido con una membrana que se llama cubierta BioLine. Es como una cubierta protectora que ayuda a que no haya tanta reacción inflamatoria de la sangre al momento de estar en contacto con el plástico, con el circuito. Entonces vienen ahora ya cubiertas con esta que le llamamos BioLine, que ayuda a que no haya tanto proceso inflamatorio de la sangre. Y las membranas oxigenadoras actuales están hechas de polimetilpenteno. Es un material, antes estaban de silicona y ahora están hechas de polimetilpenteno. Este material lo que hace es que nos permite que la membrana dure más tiempo. Entonces podemos tener un circuito con esta membrana, por ejemplo, pues 3 semanas, 4 semanas. Y antes no era posible porque las membranas de silicón tienen una vida media más corta. Entonces, bueno, esto es como la tecnología de los avances que hemos tenido en el ECMO neonatal. La siguiente, por favor. Esto es lo que les comentaba yo del cono. En Latinoamérica existen 2 tipos de bombas en ECMO. Unas bombas que llamamos bombas centrífugas, que son las que usamos nosotros en México, y otra que se llama bombas de rodillo. Esas las utilizan mucho en Chile, en la Universidad de la Católica, son los que tienen más experiencia en ECMO neonatal, y ellos utilizan bombas de rodillo. Son bombas muy diferentes a estas. Nosotros nos educamos a utilizar las bombas centrífugas y son las que se utilizan en México en general, en los centros donde se hace ECMO. Y esto es lo que les comentaba yo, que ese es el cono. Ese cono tiene esa forma, pues se llama cono, es una forma como cilíndrica, donde la sangre entra por la parte superior
y luego gira y sale por la parte lateral y se dirige hacia la membrana. Es importante con este tipo de bombas estar revisando la presencia de hemoglobina libre una vez al día, y mandamos la hemoglobina libre una vez al día como laboratorio para revisar la posibilidad de causar hemólisis, porque esa es la circunstancia como negativa de estas bombas centrífugas, es que tienes mayor posibilidad de ocasionar hemólisis a diferencia de las bombas de rodillo. La siguiente, por favor. Y el circuito del recién nacido se debe de cebar. El cebado de circuito significa que cuando tú compras un ECMO, un circuito nuevo de ECMO, pues lógicamente está todo lo que llamamos tubería, están todos los tubos pues llenos de aire, y el cebado del circuito es el procedimiento que se hace para llenar todo el circuito. Inicialmente lo llenamos con solución fisiológica o plasma light y le agregamos albúmina. Entonces todo el circuito se purga o se ceba con solución fisiológica y albúmina. Esto con el objetivo de hacer esta cubierta que les estoy comentando yo en el circuito con albúmina, y posteriormente en el recién nacido se ceba con sangre. Y les digo en el recién nacido porque ahora que hemos estado haciendo ECMO de adultos en COVID, a veces por la urgencia de poner un paciente en ECMO, puedes al adulto ponerle el circuito solamente cebado con plasma light o con solución fisiológica por la urgencia. En el recién nacido no es recomendable esto, porque al momento que nosotros cebamos con solución fisiológica debemos de poner la sangre, porque acuérdense que les comenté que son 400 mililitros de sangre que está fuera del paciente, y entonces al momento de ponerla de solución fisiológica hemodiluiríamos mucho al recién nacido. Entonces el recién nacido se debe purgar siempre con solución fisiológica y posteriormente purgarse con sangre. Y la sangre debe ser paquete globular fresco, y deben de pedir en el laboratorio que sea sangre fresca, y fresca significa no mayor de 5 días de extraída. Esto con la finalidad de no tener un pH ácido, con la finalidad de no tener un potasio alto. Y bueno, en el momento que ustedes vayan a poner un ECMO en su hospital, deben de hablar con laboratorio de este tipo de situaciones donde tiene que haber un laboratorio continuamente con sangre, pues digamos que lista para el paciente, ¿no? Y purgamos el circuito con sangre y purgamos el circuito con plasma también. Normalmente son 2/3 partes de sangre y una de plasma. Se debe poner heparina. Esa es otra situación que sucede en los recién nacidos. Todos los recién nacidos que están en ECMO deben de estar heparinizados. Y al momento que el cirujano está colocando las cánulas, debemos de poner un bolo inicial de heparina a 50 unidades por kilo, y posteriormente debemos de poner en el circuito 100 unidades más de heparina. La siguiente. Entonces, como les comentaba yo, los flujos del recién nacido pues van en relación al peso. Entonces, como estamos hablando que normalmente hacemos el flujo de ECMO a 100 o a 150 mililitros por kilo, y si un recién nacido en promedio pesa 3 kilos o 3,5, ponemos un flujo, por ejemplo, en esta diapositiva les puse el ejemplo de 300 mililitros por minuto de flujo de ECMO. Y hay otra situación en el circuito de ECMO que se llama el flujo de gases o el flujo sweep. Ese flujo es el que nos ayuda a poder nosotros eliminar el CO2 o mantener el CO2 en una situación, digamos, normal. Entonces, en el ECMO, el CO2 se debe mantener entre 40 y 45 milímetros de mercurio. Entonces, esto es importante porque una vez que entramos a ECMO, es muy importante tomar una gasometría a los 5 minutos, a los 10 minutos, para ver los niveles de CO2. Y en relación a los niveles de CO2 de la gasometría, ya estando el paciente en ECMO, podemos nosotros subir o bajar el flujo de gases con el objetivo de mantener un CO2 normal. Hay muchos artículos publicados de las situaciones negativas que produce la hipocarbia en el recién nacido. Por mencionar algunas, sabemos que aumenta el riesgo de leucomalacia, puede producir parálisis cerebral, altera el neurodesarrollo. Entonces es muy importante, una vez que estamos en ECMO, tomar una gasometría inicial y de ahí partir con cuál va a ser el flujo de gases que van a estar este paciente. La siguiente, por favor. Estas son las canulaciones que hacemos en el recién nacido. En forma general son o canulaciones centrales, se llaman porque son a través del esternón. Se hace una esternotomía media y normalmente son los pacientes que hacemos con canulación central, son los pacientes que están con cirugías por una cardiopatía compleja. Entonces es el típico paciente que entra a una cirugía congénita y pues por la situación o por la patología de base del paciente tiene una circulación extracorpórea muy prolongada, y eso hace que cuando quieren otra vez retirar al paciente de la circulación extracorpórea, el paciente tiene falla cardíaca. Entonces, cuando eso sucede, si tienes en un hospital el ECMO, el dispositivo de ECMO, entonces el cirujano
con las mismas cánulas, tanto la arterial como la venosa que utilizó durante la cirugía, puede dejar las cánulas conectadas y lo conectamos al paciente al circuito de ECMO con las cánulas centrales. Y sale el paciente así como está en esta fotografía, salen los niños con las cánulas de ECMO en ECMO venoarterial, en canulación central por esternotomía media con un parche. Y se quedan, normalmente los ECMOs venoarteriales son ECMOs cortos, ECMOs que pueden durar un día, 2 días. ¿Para qué? Para darle oportunidad a este proceso de inflamatorio que ocurre post bomba y el proceso inflamatorio quirúrgico. Pase este proceso y normalmente vas haciendo pruebas que se llaman pruebas de pinzado para ir viendo cómo se va comportando el corazón y eventualmente en el día máximo, quinto, sexto día, el paciente está fuera de ECMO. Entonces, así es, esas son las canulaciones centrales, esas son las indicaciones de las canulaciones centrales. Son cirugías cardíacas complejas. Y la canulación periférica, que es esta otra, son en pacientes donde se hace una incisión. Ahorita está muy como en boga el hacer canulaciones por punción. En el neonato no, en el neonato se recomienda, en los adultos y en los pediátricos grandes sí pueden hacer canulaciones por punción. En el recién nacido se toma la vena yugular y la carótida, entonces el cirujano requiere ver bien los vasos, se miden antes de hacer la canulación, se miden por ultrasonido para ver el diámetro del vaso y poder elegir la cánula apropiada para el bebé. Y por ejemplo, el bebé que ustedes tienen a mano izquierda es una canulación periférica de un ECMO venoarterial en un bebito que tenía una hipertensión pulmonar secundaria a una aspiración de mecona masiva. Y entonces el cirujano coloca la cánula arterial en la carótida y la cánula venosa en la yugular. Y en la otra foto que tenemos a mano derecha, es una cánula que se llama cánula doble lumen. Y se llama doble lumen porque es una cánula, esa que está señalando el doctor Alejandro, es una cánula doble lumen porque, si se dan cuenta, tiene un color azul y ese color azul es la cánula a través de la cual se extrae la sangre que viene de la aurícula derecha, que es la sangre venosa, y pasa por todo lo que ya les expliqué del circuito de ECMO y posteriormente regresa ya oxigenada a través de la cánula arterial, que se llama doble lumen porque la misma cánula tiene 2 lúmenes. Entonces es un lumen por donde sale la sangre y otro lumen por donde entra la sangre. Estas cánulas son muy buenas, se utilizan mucho para ECMOs de soporte respiratorio. Las hay en México, este tipo de cánula, pero la importancia o el cuidado que hay que tener con la cánula es que una vez colocada la cánula, debe de haber ahí un cardiólogo pediatra o un neonatólogo que maneje muy bien. Nosotros en nuestro centro tenemos cardiólogos pediatras o un neonatólogo que maneje muy bien el ultrasonido, porque es muy importante revisar que la cánula esté bien colocada, porque la sangre arterial, la sangre que ya viene oxigenada, debe de, digamos que tener un flujo directo hacia la tricúspide para llegar directamente al ventrículo derecho y de ahí pasar al sistema. Entonces es bien importante la posición de esta cánula venosa. La siguiente, por favor. Este es el típico paciente en ECMO. Ven ustedes, siempre los colocamos en esta como orden. Tenemos en la mano izquierda todo el circuito del ECMO. Tenemos al paciente con la cánula doble lumen colocada. Tenemos un monitor. Este bebito es el bebé que les... Este bebito es un bebito con una hernia fragmática congénita que colocamos en ECMO venovenoso. Y tenemos... pues muchos monitores. El monitor que está en la parte superior izquierda es el monitor de signos vitales, donde está la frecuencia cardíaca, la presión arterial. Ahí tenemos una saturación pre y postductal. Ahí tenemos la saturación postductal que está como 94 y abajo la temperatura corporal del niño. Y luego en la parte de la cuna radiante, en la parte izquierda, tenemos otro monitor chiquito que está midiendo la pulsoximetría preductal, que está también como en 94. Y tenemos en la parte posterior de la cuna radiante el NIRS. El NIRS también, ese monitor es un dispositivo relativamente nuevo que se utiliza para medir la perfusión regional del área donde tú coloques el NIRS. Nosotros colocamos mucho el NIRS cuando usamos como este bebé, que usamos una canulación doble lumen, ponemos el NIRS frontal del lado derecho para ver como la perfusión localizada en la región frontal. A veces ponemos frontal derecho y frontal izquierdo y también ponemos otra en la región del riñón y entonces tenemos en forma continua la medición del NIRS. Y bueno, tenemos lógicamente el ventilador lo utilizamos ahora sí que ya estamos en ECMO
ponemos el ventilador en parámetros de reposo con el objetivo de darle oportunidad a la recuperación del pulmón. La siguiente, por favor. Entonces, las enfermedades respiratorias que principalmente requieren ECMO, por mucho la que gana desde siempre ha sido la hernia diafragmática congénita. La hernia diafragmática congénita fue la primera enfermedad, no es cierto, la primera enfermedad en la historia neonatal fue un aspirado meconio. Pero en la historia de la ELSO, digamos que la principal razón por la cual se han colocado niños en ECMO son por hernias diafragmáticas. El meconio es otra patología, las neumonías sin útero por estreptococo del grupo B están también muy registradas, enfermedades de membrana hialina, enfermedades congénitas pulmonares. Estas son las causas en las cuales tendremos que pensar que probablemente nuestro paciente pudiera requerir ECMO. La siguiente, por favor. A través de la ELSO es una organización internacional que se creó a finales de los 90 y que ahorita todavía el objetivo de esta organización, además de educar a los centros ECMO, es que nosotros como centro reportemos nuestros resultados, nuestros pacientes y poder hacer como una casuística mundial y regional de cómo van los centros. Si se dan cuenta en esta diapositiva, yo les puse el registro que está, el último registro que publicó la ELSO fue en diciembre del 20. Y vean cómo la hernia diafragmática por mucho es la enfermedad más frecuente, que es la primera columna que tienen a su mano izquierda. Es por mucho la principal enfermedad que pone un paciente en ECMO. Pero vean también el porcentaje, tiene una mortalidad del 56% a nivel global. Lógicamente hay centros que tienen una mortalidad más baja que 56, pero a nivel global se hace como un promedio de cómo están todos los centros. Y una vez que tú pones a un paciente con hernia diafragmática en ECMO, tienes que saber que es un paciente con una enfermedad pulmonar severa y que tiene un riesgo de muerte pues muy alto, del 50%. Los síndromes de aspiración de meconio, por ejemplo, les va muy bien, tiene una sobrevida arriba del 91%, como lo ven en la gráfica. Las hipertensiones pulmonares también arriba del 73%. Entonces, en general, digamos que la principal razón por la cual colocamos un paciente en ECMO respiratorio es por hernia diafragmática, pero la mortalidad sigue siendo todavía alta. La siguiente, por favor. Esta es una gráfica de cómo desde que empezó la ELSO, que son en los 87, 90, hasta la fecha, vean cómo realmente no se ha modificado, la que está, los puntos de la línea inferior azul, vean cómo no se ha modificado realmente la sobrevida de la hernia diafragmática. O sea, la hernia diafragmática por mucho siempre ha estado rondeando entre los 40-50% de sobrevida. Y por ejemplo, la naranja, que es la de mero arriba, es el meconio. O sea, como el meconio tiene una sobrevida muy alta. Y así se ha mantenido con el paso de los años. La siguiente, por favor. Cuando empezó en boga todo lo que fue la ventilación de alta frecuencia, el empezar a utilizar óxido nítrico, el utilizar los inductores de madurez pulmonar en la mujer embarazada con riesgo de prematurez, el surfactante, toda esta tecnología que tiene ya muchos años que se está utilizando, vino a reducir, si se dan cuenta en esta gráfica también, cómo se va reduciendo el color amarillo, que es, por ejemplo, la membrana hialina, como en los 90s ponían a muchos niños en membrana hialina en ECMO y ahora como realmente ni siquiera se alcanza a ver aquí en el 2020, por ejemplo, niños que entren por hernia diafragmática. Pero vean también igual el meconio, cómo se ha reducido, el color naranja, como de estar muy grande, cómo se ha hecho un triángulo con el vértice corto. ¿Por qué? Porque ya las terapias que utilizamos como comúnmente nosotros en las unidades, como utilizar alta frecuencia, óxido nítrico, evitan que el niño llegue a utilizarse el ECMO. Por eso es que con el tiempo los aspirados de meconio han sido menos casos, las membranas hialinas han sido menos casos, las neumonías también han sido menos casos. Pero si se dan cuenta con el paso del año, la hernia diafragmática, que es la que está en la parte inferior, sigue siendo, siempre digamos que no ha habido modificación en cuanto a entrar a ECMO por hernia. La siguiente. Criterios para ingresar un paciente a ECMO. Debe de ser un paciente en edad gestacional arriba de 34 semanas. Y eso es un corte que se realizó por lo que conocemos todos como neonatólogos de la matriz germinal y la inmadurez y la posibilidad tan alta que tiene un recién nacido de presentar una hemorragia severa. Todos los ECMO neonatales tienen que estar heparinizados. Entonces, un paciente que está con solución heparinizada en forma continua en infusión. Entonces, todos los bebitos que se han entrado a ECMO más pequeños que esta edad normalmente pues terminan en situaciones catastróficas a nivel cerebral. Entonces debe de ser un niño arriba de 34 semanas. El peso es arbitrario, normalmente manejamos arriba de 2 kilos, pero
Hay artículos reportados de 1,800 kg, 1,900 kg, y ahí lo que más juega es el tamaño del vaso. O sea, no tenemos cánulas tan pequeñas que se pueda realmente canular los vasos, y por eso es a partir de los 2 kilos. Y por ejemplo en las hernias, como sabemos los que hemos visto hernias diafragmáticas, realmente hay una hipoplasia vascular también, entonces también el vaso no es como del tamaño normal que un vaso de un niño que no estuviera con hernia diafragmática. Entonces por eso se hacen esos cortes en peso. Lógicamente el niño que metiste a ECMO, que vas a meter a ECMO, es porque ya agotaste todo lo que ya conocemos de terapia intensiva, ya conocido. Y otra cosa importante que es como un término, pues no nuevo, pero que se ha utilizado mucho y más en las hernias diafragmáticas, es que la condición de base sea reversible. Y bueno, es un niño que tiene una alta mortalidad, que tu última opción y tu única opción que tienes para que ese niño viva es el ECMO. ¿Qué contraindica? Como es un paciente que está anticoagulado, no podemos poner a un paciente que tenga por alguna razón una hemorragia que no podamos controlar. Un paciente que antes de entrar a ECMO es importante hacer un ultrasonido transfontanelar. Y si en el ultrasonido transfontanelar antes de entrar a ECMO el paciente tiene una hemorragia grado 3 o grado 4, eso contraindica el ECMO. ¿Por qué? Porque no lo vamos a poder anticoagular, porque va a seguir sangrando con la heparina y entonces ese daño cerebral va a ser mayor. Y todavía actualmente la trisomía 13, la trisomía 18 son contraindicaciones para entrar ahí. La siguiente, por favor. ¿Qué se llama condición de alta mortalidad? Lo podemos medir con índices que ya conocemos todos. Cuando tenemos presiones medias de la vía aérea por arriba de 25, cuando el paciente no logramos oxigenarlo por arriba de 40 o 50 milímetros de mercurio, la PaO2, cuando tenemos índices de oxigenación arriba de 25, te recomiendan que vayas buscando la posibilidad de irlo trasladando o de pedir ayuda para un centro de ECMO que te apoye. En los gradientes arriba de 600, índices arriba de 40, son como ya parámetros bien establecidos por la ELSO, que son pacientes que son candidatos a entrar a ECMO. La siguiente. ¿Qué enfermedades cardiovasculares nos pueden llevar a ECMO? Principalmente en el recién nacido son las cardiopatías complejas. Por mucho esa es la razón. Pacientes que entraron a cirugía y que no logran salir de la circulación extracorpórea, niños que salieron de circulación extracorpórea pero que hacen datos de bajo gasto en las primeras 24 horas, 48 horas posquirúrgicas. Bueno, y la hipertensión pulmonar persistente es otra causa. La siguiente, por favor. También es un registro de la ELSO. Vean cómo por mucho la principal causa de ECMO venoarterial son las enfermedades congénitas, los defectos congénitos. Y fíjense cómo a nivel global la sobrevida de pacientes que entran a ECMO post cirugía extracorpórea por enfermedades congénitas igual está pues no tan alentadora, un 40-45%. Las cardiomiopatías y las miocarditis tienen una mejor sobrevida, pero igual en ECMO venoarterial la sobrevida no es tan alta. La siguiente, por favor. Aquí vienen las enfermedades congénitas que más utilizan ECMO. Por mucho la primera es el corazón izquierdo hipoplásico, los ventrículos izquierdos hipoplásicos, pero si se dan cuenta en toda la columna izquierda vienen pues transposición de grandes vasos, coartación de aorta, enfermedad de Epstein, o sea, todas las enfermedades que conocemos que son difíciles de tratar. La siguiente, por favor. Entonces, cuando nos hablan para poner un paciente en ECMO, ¿qué tenemos que revisar? Primero es lógicamente conocer bien la historia clínica del paciente. Es bien importante, como ese paciente se va a anticoagular, es bien importante que revisemos que esté bien colocado su tubo endotraqueal, que tenga una línea central, que tenga una línea arterial. En el neonato utilizamos mucho la línea arterial umbilical, pero en caso que ya no podamos utilizar la línea arterial umbilical, podemos utilizar la línea radial. Que esté el paciente con una sonda urinaria, que tenga su sonda nasogástrica. Es bien importante que esté invadido todo lo que queremos nosotros medir, porque una vez que el paciente está anticoagulado, no es recomendable estar poniendo sondas urinarias, por ejemplo, podemos ocasionar un sangrado de la vejiga o de la uretra. A veces nos ha tocado poner una línea arterial en un paciente anticoagulado y está sangrando en capas, en capas, en capas de forma continua a través de la línea. Entonces, todo lo invasivo que vayamos a requerir debe de estar antes de empezar con el bolo de heparina y antes de empezar con el ECMO. Es bien importante medir la coagulación en el paciente. El recién nacido normalmente tiene un poquito de alteraciones en la coagulación y hay que revisar cómo están los tiempos, cómo está el fibrinógeno, porque de eso depende qué tanta heparina le vamos a poner al paciente, qué tan grande va a ser nuestro bolo, cómo vamos a empezar la infusión de heparina.
Y es muy importante tener un ultrasonido transfrontalar que nos descarte que no tenga una hemorragia severa. El ultrasonido de cardio sí o sí debe de ir en todos los pacientes que entran a ECMO. Una vez estando en ECMO, la condición por la cual haya estado, hay que revisar cómo está su corazón. Ahora, ya estando en ECMO, es importante, ya quedamos que tienes que poner al momento de la canulación un bolo de heparina que en el recién nacido es de 50 a 100 unidades, normalmente ponemos 50 unidades por kilo. Tenemos una dosis de mantenimiento continua que oscila entre 10 y 50 unidades, que eso depende de cómo están los tiempos de coagulación. Tenemos que monitorear la coagulación, ahorita les voy a decir más o menos con qué frecuencia se hace eso. En un inicio empezamos con un FiO2 al 100%. El flujo de gases es lo que les comentaba yo del sweep. Esto lo movemos en relación a cómo está la gasometría del paciente. Es muy importante revisar cuál es el flujo óptimo que el paciente necesita, si nos vamos a quedar a 100 mililitros por kilo o si le vamos a dar 120 mililitros por kilo. Revisar bien las presiones que tenemos que ya platicamos en el circuito y acordar de poner el ventilador en reposo, porque una vez que estamos en pacientes en ECMO, normalmente tenemos parámetros ventilatorios muy altos y es bien importante que ya estando en ECMO tenemos que bajar los parámetros del respirador. La siguiente, por favor. Tenemos que monitorear, si no tenemos en línea para monitorear el hematocrito, la saturación venosa, necesitamos tomarla cada 24 horas. Es importante como protocolo tomar una ecografía cerebral, o sea, un ultrasonido transfrontalar antes de entrar a ECMO, y una vez en ECMO se recomienda un ultrasonido cada 24 horas los primeros 3 días. Si tenemos NIRS, poder tener el NIRS frontal y un NIRS renal, tener al paciente con sedación, realizar la analgesia, si es posible y el lactato se encuentra dentro de lo normal. Casi cuando entramos a ECMO al principio, son pacientes que tienen, pues que están chocados, que están en malas condiciones clínicas y normalmente los tomamos con lactatos altos. Entonces, una vez que el lactato se pone normal, a niveles normales, hay que iniciar estímulo enteral. Es muy importante, no una nutrición como tal, pero sí iniciar estímulo enteral. Y la nutrición parenteral debe de estar desde el día 1. La siguiente, por favor. Estos son la anticoagulación que se debe medir en todos los pacientes en ECMO. De entrada, una biometría hemática cada 24 horas, donde vamos a ver las plaquetas y el hematocrito. Necesitamos mantener plaquetas por arriba de 100,000. Ya en el neonato se ha bajado un poquito arriba de 50,000. Sin ningún dato de sangrado, podemos aguantarnos para no transfundir. El hematocrito también cada vez se ha hecho como las guías como son más cuidadosas en las transfusiones, entonces ya podemos mantener hematocritos de 35%. Los tiempos de coagulación se toman cada 12 horas y la meta que tenemos es el TTP, más o menos manejarlo en 60 segundos. El fibrinógeno se toma todos los días y necesitamos fibrinógenos por arriba de 150. El anti-10A y la antitrombina 3, nosotros en el centro también la tomamos. Hay lugares donde no la procesan, en el hospital sí la procesamos y la antitrombina en el recién nacido normalmente es baja. Y en algunos niños hemos requerido utilizar infusiones de trombina sintética, porque sí es importante para que la heparina funcione, requiere el sustrato de la antitrombina. Entonces, cuando tenemos antitrombinas bajas en porcentaje, requerimos infusiones de heparina muy altas. Entonces, la antitrombina debe estar mínimo en el 50% para ver una buena función de la heparina. La siguiente, por favor. Entonces, les voy a poner 2 casos clínicos que vimos, se los voy a comentar. Y este es el primer paciente que nos comentaron. Es un bebito con una hernia diafragmática congénita. Cuando nos lo comentaron, así estaba. O sea, el niño nació en nuestro centro. Es un niño que venía de Querétaro. Era gesta 1, con buen control prenatal. Tenía ya el diagnóstico prenatal de una hernia diafragmática congénita izquierda. Y nació, tuvo una intubación electiva y en las primeras horas estaba bien. Posteriormente hizo una hipoxia severa, lo tuvieron que poner en alta frecuencia. Y el primer día de vida, en la tarde y noche, nos lo comentaron porque estaba el niño con el alta frecuencia, ya con el óxido nítrico, y no podían lograr mantener saturaciones. Si ven ustedes la que está en el monitor del lado izquierdo, es la saturación postductal, y la que tenemos aquí abajo en la otra flecha es la preductal, y teníamos como 60 en la postductal y como 70 o algo así en la preductal. Este niño tenía un índice de oxigenación de 56, o sea, su gasometría arterial tenía una PaO2 de 44 y ya tenía el bafo con 25 de presión y fio al 100. Este niño estaba en óxido nítrico. Y cuando lo comentaron, también ya traía lactacidemia, ya estaban batallando incluso había bajado su gasto urinario también. Pásame la siguiente, por favor, Alejandro. Y esta es la radiografía de este bebé.
la radiografía que teníamos al nacimiento. Vean, aquí está un acercamiento de la fotografía. Este bebito tenía preductal 81% y postductal 58% de saturación. La siguiente. Ya colocado en ECMO, con la cánula que les comenté, que es una cánula doble lumen, que se coloca en la vena yugular, vean la saturación preductal de 94 y postductal de 94. O sea, ahí nos estabiliza la saturación porque estamos nosotros oxigenando la sangre a través de la membrana. Tenemos al niño con todo lo que ya platicamos, todo el circuito de ECMO, todos los monitores, el NIRS, el respirador en ese momento lo ponemos en respirador convencional, bajamos parámetros. El objetivo de bajar parámetros es permitir un reposo y una recuperación pulmonar. No queremos que se colapse el pulmón, entonces sí manejamos, por ejemplo, una presión inspiratoria pico de 12, 13, con un PP de 4, 5, con un FIOL 30. La siguiente, por favor. Este es un acercamiento del circuito, pero aquí es lo que les comento yo, que tenemos monitoreado en tiempo real el hematocrito central, que está en 37, la saturación venosa, que está en 78. Tenemos el Transonic, que es lo que nos mide la cantidad de flujo que le estamos dando al paciente, que vemos que son 0.30, que son 300 mililitros de flujo. Y bueno, esta es la radiografía con la cánula. Eso que ven ahí que está señalando el doctor Alejandro es la cánula doble lumen yugular que se le colocó a este paciente. La siguiente, por favor. Este bebito estuvo en ECMO. Miren, esta es la cánula doble lumen. Fíjense cómo les puse varias imágenes. En el centro está lógicamente la imagen del niño. Vean cómo en la imagen que tienen del lado izquierdo, vean cómo en la cánula se ve en color azul la sangre venosa que extraen a través de la cánula. Se extrae la sangre venosa, pasa por todo el circuito del ECMO, que está aquí como señalado como en esos dos circuitos que vemos ahí, y luego sale oxigenada roja, y vean cómo entra por la misma cánula, por otra luz, y sale por un orificio lateral, que ese orificio lateral se debe de revisar por ultrasonido, que esté ese flujo yendo directamente hacia la tricúspide. Entonces, por eso es bien importante que no se mueva la cánula, que se fije muy bien, que el cirujano la fije muy bien, porque si la cánula rota o se mueve de lugar o se sube o se baja, por ejemplo, de posición, la sangre oxigenada, en lugar de irse hacia la tricúspide para pasar la circulación, el mismo circuito de ECMO la vuelve otra vez a absorber, y eso es un fenómeno que se llama recirculación, que debemos de evitar en los pacientes respiratorios con cánulas doble lumen. Y fíjense cómo en la imagen que les pongo del lado derecho, esa es la cánula que tenía el paciente. Esa cánula se llama cánula Origen, es una cánula 13 French, y vean cómo les pongo, por una vía sale la sangre venosa, que ahí tiene un orificio distal grande, y luego tiene 3 orificios laterales, por donde sale la sangre hacia el ECMO. Y luego tiene un orificio único, lateral, que es el que va dirigido en sangre roja, que es sangre oxigenada, hacia la tricúspide. La siguiente, por favor. Por ultrasonido, aquí vamos a ver en esta imagen cómo el cardiólogo, estando ahí en el momento de la canulación, observa cómo el flujo rojo que vemos en la imagen es el flujo ya de sangre oxigenada que se está yendo hacia la tricúspide. Entonces sabemos que está bien colocada la cánula, el cirujano la fija perfectamente bien, y sabemos que tenemos entonces dando un soporte adecuado. La siguiente. Es el mismo paciente. Este paciente estuvo como unos 8 días en ECMO. Esta radiografía que ven a su mano izquierda ya es una radiografía cuando estaba decanulado. Lo que se ve como grueso ahí, blanco, pues ya no es la cánula. Este es un catéter que le dejamos grueso en el lugar donde estaba la cánula. Y como 2 días después de que salió de ECMO, se decidió hacer la cirugía, que es la radiografía que ven ustedes a su mano derecha. Esa es la radiografía. Se hizo una incisión abdominal y se cerró el defecto. No hubo necesidad de colocarle malla a este bebé. Ese es el pulmón que tenemos ahí ya expandido. La siguiente, por favor. Este es este bebé. Pues ahorita ya es un niño más grande, ¿verdad? Pero bueno, este bebito con muy buen pronóstico. La siguiente, por favor. Y el otro caso que les quiero comentar, bueno, de hernia, que hay escrito como de hernia y ECMO. Pues lo que ya sabemos, que hemos platicado, que es un bebito mayor de 34 semanas con buen peso, que ya hayamos nosotros agotado el bafo y el óxido nítrico.
Esto que les comentaba hace rato yo de la condición cardiovascular reversible, es importante que una vez que un niño con hernia diafragmática nace y hacemos una intubación electiva, es bien importante que nosotros veamos que en las primeras horas de vida ese bebé tenga la capacidad, con su pulmón activo, con su hernia diafragmática, tenga la capacidad de tener una saturación preductal arriba de 90. Y que tú tengas una gasometría donde veas que la presión arterial de oxígeno está por arriba de 60 y que la presión arterial de CO2 esté por debajo de 60. Estos parámetros están ya como bien establecidos, que son los parámetros que te miden la función pulmonar nativa. Eso significa que tú puedes presuponer que tienes un pulmón que tiene la capacidad de difundir gases y que entonces tienes un pulmón que puedes trabajar con él. Puede ser que el niño nazca y que nazca desde que nació nace con saturaciones de 40, desde que nació trae un CO2 de 100, desde que nació trae una PaO2 que no puedes recuperar. Entonces ese niño tienes que presuponer que tiene una hipoplasia pulmonar severa, que si tú lo pones en ECMO, pues probablemente lo vas a estabilizar, pero vas a llegar a un punto donde no vas a poderlo sacar de ECMO. Entonces por eso en la hernia diafragmática existe esta terminología de condición pulmonar reversible, donde tienes que preguntar si te comentan, vamos a meter un paciente en ECMO con una hernia diafragmática que esté muy dinámicamente inestable, que está con falla respiratoria severa, tienes que preguntar, préstame la primera gasometría, déjame revisar su primera gasometría al nacer, déjame revisar cuál fue la evolución cuando nació, porque si este paciente desde que nació no pudiste mantener mínimo esos parámetros, tienes que saber que no tiene una función activa pulmonar. Y entonces vas a tener un ECMO prolongado que finalmente vas a llegar a un punto de futilidad porque no vas a poder ofrecerle más a este paciente. La siguiente. Y bueno, las condiciones de alta mortalidad son las que ya conocemos, que ya hemos estado platicando. Manejamos mucho los índices de oxigenación, que los manejamos mucho como neonatólogos todos nosotros. Y algunos pacientes tienes problema en la parte de la entrega de oxígeno, o sea, como empiezan con esta hipoxemia tan severa, te los comentan con lactatos muy altos, con pHs de 720, con falla en el gasto urinario, que fue lo que nos pasó con este paciente que les comenté. Y entonces esas son las razones también por las que a veces, no nada más por la hipoxemia, sino también por la falta, digamos por el choque que se está haciendo mixto, es la razón por la cual tienes que meter un paciente ahí. La siguiente. Las recomendaciones en la sala de parto son las que conocemos, que preferentemente el niño llegue a término, que nazca en un hospital de tercer nivel. Eso es bien importante. Aún nosotros aquí en Monterrey nos tocan mamás que es que yo no quiero que nazca ahí, quiero que nazca acá. Y una vez que nace el bebé y que está inestable, que está en BAFO, que está con óxido nítrico, que está con toda la terapia, no lo puedes trasladar. Entonces eso es bien importante, o sea, que el niño nazca en una unidad donde haya ECMO para que si se requiere lo tengas y si no se requiere no pasa nada, pero no tengas el estrés de ver qué va a pasar con ese bebé al momento de tener una situación tan crítica. Bueno, la intubación que ya conocemos al momento que nace, la saturación pre y postductal, línea umbilical de entrada, la sedación. Todavía seguimos sin recomendar los relajantes musculares. Realmente no se ha visto que de ninguna mejoría en el recién nacido. La siguiente, por favor. Las estrategias de ventilación inicial son con presiones bajas, una presión menor de 25. Se permiten inicialmente gasometrías con hipercargas permisivas, como lo sabemos todos. Realizar un ultrasonido cardíaco es muy importante en las hernias diafragmáticas para poder dilucidar qué tipo de falla cardíaca tiene, si tiene una falla cardíaca, si el ventrículo derecho está claudicando, si es el ventrículo izquierdo, los cortocircuitos, la presión pulmonar, si es que te midan la presión pulmonar para ver si está suprasistémica. El uso de prostaglandinas también se utiliza muchísimo para mantener el conducto abierto cuando tienes una hipertensión pulmonar muy severa. El uso de BAFO. El óxido nítrico se los puse con asterisco porque en general se ha visto que no son tan respondedores al óxido nítrico. Y bueno, y el ECMO cuando tu índice de oxigenación está por arriba de 40. La siguiente, por favor. Estas son guías que pueden revisar también recientes sobre las indicaciones de ECMO en hernia diafragmática, pero son prácticamente la que les acabo yo de estar mencionando. La siguiente, por favor. Y el otro caso que les quiero compartir es este bebé. Este bebito no nació en Monterrey, no me acuerdo dónde nació, pero fue un niño que iba perfectamente a su control prenatal, estando en el hospital tuvo un registro alterado la mamá, la meten a cesárea de urgencia, nace el bebito con un meconio severo, con depresión respiratoria severa, se intuba en forma electiva ahí en el quirófano, se pasa a ventilación convencional y en las primeras horas estaba con parámetros muy altos del ventilador y el neonatólogo de ese lugar lo manda a Monterrey porque en Monterrey había alta frecuencia.
Entonces lo manda al hospital para utilizar alta frecuencia y lo pone en alta frecuencia a lo mejor unas 6-12 horas y tampoco había posibilidad de poderlo oxigenar ni con alta frecuencia ni con óxido nítrico. Y cuando nos lo comentan para entrar a ECMO, nos lo comentan con esta gasometría inicial. Ya estaba con óxido nítrico y con bajo, y bueno, pues ya la gasometría con una acidosis mixta severa con un lactato 9. La siguiente, por favor. Este paciente se colocó en ECMO veno arterial, se le colocó una cánula en la carótida de 8 French y una cánula yugular 12 French. Y vean cómo mejora en el momento en que lo ponemos en ECMO, mejora la saturación arterial, mejora su presión arterial, estaba hipotenso, taquicárdico, y bueno, ya en ECMO se estabiliza. La siguiente, por favor. Esta es una gasometría. Este lactato de 9 se tardó en bajar probablemente como unas 12 horas. Esta es una gasometría como unas 12 horas o un poquito más, donde ya tenemos un lactato normal en 2.1. Las metas es manejar PaO2 entre 60 y 80, no manejar tampoco hiperoxias. La siguiente, por favor. Vean la radiografía. Fíjense cómo se ve blanca, se ven las dos cánulas colocadas y la radiografía blanca. Esto siempre asusta mucho a todos cuando vemos una radiografía tan blanca, pero es muy frecuente una vez estando en ECMO que al momento de reclutar, digamos, y bajar parámetros ventilatorios y poner al paciente en ECMO, se ponga así la radiografía y se empieza a limpiar en los siguientes días. La siguiente, por favor. Esta es una radiografía probablemente unos 2 o 3 días después. Aquí, por ejemplo, vean el CO2 está en 61. Ahí el que está de guardia, al ver esa gasometría con ese CO2, pues puede subir un poquito el flujo de gases para mantener una gasometría con un CO2 entre 40 y 45. La siguiente, por favor. Este bebito estuvo en ECMO 5 días. Esta es la radiografía después de la retirada de ECMO. Y lo pasamos, esta es la gasometría ya post fuera de ECMO. La siguiente, por favor. Bueno, estas son las fotos del bebé. Este bebé también muy bien, tiene ahorita como 1 año y medio, 2 años, la mamá es bien buena persona y nos ha venido a ayudar a veces en cursos porque viene... Perdón si me desconecté. Pues creo que ya es todo, no sé si tengan, dejo abierto para preguntas, perdón que iba medio rápido, pero quería terminar de ver toda la plática y gracias Alejandro por compartirla. No, pues muchas gracias a usted, doctora. Me parece que es una plática que nos da muchísimas, nos amplía mucho el conocimiento de generalidades en ECMO. Creo que todos hemos leído en algún momento ECMO, en algún momento hemos visto ECMO, pero hay pocos centros a nivel nacional en donde se está realizando realmente ECMO con todo lo que se necesita para poder obtener resultados como los que ustedes han tenido. Y pues bueno, como bien dice usted, la gran mayoría de los pacientes son pacientes con hernias diafragmáticas. Y no sé si ustedes tengan alguna experiencia con pacientes hemodinámicamente inestables en ECMO con cardiopatías congénitas que hayan metido a ECMO hasta ahora. Fíjate que es buena pregunta. No hemos metido hasta ahora pacientes a ECMO con cardiopatías. Hay una revisión bien padre sobre eso. Nada más que no me acuerdo ahorita los autores, pero está muy controversial porque tienen una mortalidad muy alta. De por sí la hernia diafragmática en ECMO tiene una mortalidad alta. Si además está de la mano la cardiopatía congénita, si es compleja, viene en este artículo como que quede a tu discernimiento si lo metes o no, porque lógicamente aumentas la mortalidad. Hay cardiopatías como la CIA o como la CIB que se pueden estar asociadas a la hernia, que son cardiopatías que lógicamente no le va a dar problema al niño, pero están hablando en este artículo en particular del mal pronóstico o digamos que el agregarle otro mal pronóstico a la hernia cuando son cardiopatías complejas. Y hemos visto la asociación de hernia diafragmática un poquito más alta con coartación de aorta. Entonces sí, lógicamente es un caso mucho más complejo. No hemos tenido nosotros en el centro hernias diafragmáticas asociadas a cardiopatía compleja. Nos preguntan, doctora, ¿cuándo usar ECMO veno-arteria y cuándo usar veno-venoso? ¿Cuáles serían las indicaciones o por qué?
Los ECMOs venovenosos son ECMOs principalmente de soporte respiratorio. Son ECMOs que se requieren cuando la principal causa por la cual el paciente está hipoxémico o en falla respiratoria es respiratoria. Principalmente neumonías. Nosotros los que hemos tenido respiratorios han sido meconios. No hemos tenido respiratorios pediátricos con neumonías graves. Pero neonatos respiratorios solamente hemos tenido los meconios. Y los ECMOs totales, que se llaman ECMOs venoarteriales, los que hemos tenido principalmente son posoperados de cardio con cirugías complejas. Y en relación a la hernia diafragmática, cuándo utilizar ECMO venoarterial y cuándo utilizar venovenoso para hernia diafragmática, eso tiene que ver con la situación cardiovascular que se presente con la hernia. En muchos centros manejan por ejemplo, el primer paciente que tuvimos nosotros con hernia es el que les presenté, que es un ECMO venovenoso y le fue muy bien. No tenía tanta falla cardíaca, era más falla respiratoria, pero si trae mucho compromiso cardíaco se recomienda poner en ECMO venoarterial. Ok. Y nos preguntan también si existe alguna consideración especial en el uso de aminas con ECMO. No, de hecho, normalmente cuando tenemos a un paciente, que nos comentan un paciente para entrar a ECMO, pues lo tienen soportado con todas las aminas, ¿verdad? Y normalmente una vez que empiezas a oxigenar al paciente, es impresionante cómo vas tumbando las aminas y vas bajándolas y las puedes incluso suspender. No hay ningún, no, o sea, no hay ninguna como guía se utiliza lo que se requiera. Si el paciente requiere algún tipo en las hernias diafragmáticas utilizamos muchísimo la milrinona. Pero si el paciente está hipotenso, manejamos mucho la noradrenalina, la adrenalina también la utilizamos mucho, pero no hay como una guía de cuál amina utilizar. Okay. Y en caso de paciente que se prolonga por varios meses, bueno, aquí mencionan por 5 meses en ECMO, ¿hay mayores consecuencias o qué inconvenientes habrá a corto y largo plazo con ese paciente? Es buena pregunta. En pediátricos no hemos tenido, o sea, los ECMOs largos que yo les comentaba, por ejemplo, los ECMOs venoarteriales poscardiotomía son ECMOs cortos. Y corto significa que lo tienes 2 días, lo tienes 5 días en ECMO y retiras el soporte. Incluso hay algunas guías ya reportadas donde si después de 5 días de estar en soporte venoarterial posoperado de cardio, el paciente sigue sin poderse retirar el soporte, la recomendación es bajar al paciente un cateterismo y revisar si está bien operado, porque entonces puede ser que haya quedado algún defecto residual quirúrgico, que es lo que imposibilita la salida del ECMO. Realmente los ECMOs arteriales son ECMOs cortos. Los ECMOs respiratorios son un poquito más largos. Y esto que les platicaba yo de meses, lo hemos visto solamente en COVID. Y sí, lógicamente son pacientes, es bien diferente el manejo del ECMO en el adulto, porque, por ejemplo, está ahorita en boga el tener al paciente despierto, el tener al paciente extubado, al adulto, ¿verdad? El empezarse a rehabilitar, el tenerlo caminando en ECMO. Entonces, los ECMOs largos, lógicamente, aumentan el riesgo de complicaciones del circuito propiamente de ECMO. Hemos tenido que cambiar circuitos completos, la membrana del circuito en pacientes que empiezan con datos de fibrinolisis, en pacientes que tienen datos de infección, por ejemplo, que salen los cultivos positivos. Entonces, sí, lógicamente los ECMOs largos son otras complicaciones extras, pero en los niños pues todavía no. La experiencia de nosotros en Monterrey no hemos tenido COVID en pacientes pediátricos, pero sería interesante a lo mejor revisar algunas series. Les digo, en Brasil tenemos un grupo de ECMO de Latinoamérica y en Brasil han puesto pediátricos post-COVID y también han sido ECMOs largos. Okay. Y nos preguntan, ¿cuál es la temperatura ideal en el intercambiador de calor para evitar hipotermia en el recién nacido durante la terapia? Manejamos la temperatura normal, podemos ponerlo a 36 grados el intercambiador, a 36.5. Lo que queremos es que la sangre, una vez que salga de la membrana, la sangre al momento de salir del cuerpo del paciente se empieza a enfriar porque está en un circuito que está extracorpóreo. Y una vez que sale de la membrana, lo que queremos es que se vuelva a calentar al momento de entrar al paciente para que entre a la temperatura igual que la del paciente. Entonces programamos el intercambiador de calor a 36 grados, 36 y medio, nos sirve para que el paciente no tenga este cambio en la temperatura. Okay. Y si es viable y funcional el uso de ECMO más
óxido nítrico? Hijo, es buena pregunta. Por ejemplo, en el paciente que tuvimos con hernia diafragmática, normalmente, como ya tenemos al paciente bien oxigenado, ya el óxido nítrico no lo utilizamos. Yo creo que no. Ahorita que estoy acordándome también en el MECON, o sea, normalmente cuando tú ya tienes al paciente en ECMO, tú ya tienes otro método para oxigenar mucho más eficiente, que es esta membrana oxigenadora que está alimentada con oxígeno al 100%. Entonces, tú puedes empezar, lógicamente, bajas tus parámetros ventilatorios en reposo. Si estabas en alta frecuencia, te vas a convencional, lo cambias a convencional. El fío del ventilador de estar al 100% lo bajas al 30% y el óxido nítrico lo vas quitando, porque realmente la metodología del óxido nítrico para mejorar la oxemia la tienes tú a través de oxigenar la sangre, haces esa vasodilatación que también hace el óxido nítrico y no hay necesidad realmente de manejar a la par ambas terapias. Ok, muchas gracias. Y en el resto del país, ¿cuál es la forma de recibir ECMO? ¿Ustedes llevan equipo a la UCIN de otras unidades o solamente con traslado a su centro? Y el riesgo de mortalidad durante el traslado en un traslado de este tipo de pacientes. Esa es buena pregunta. El deber ser es que tengamos varios centros que hagan ECMO y que la ELSO recomiendan que mínimo hagas 10 ECMOs al año para considerarte un centro ECMO de experiencia. Entonces, si nos ponemos a poner centros de ECMO en todos lados, realmente no vamos a agarrar una experiencia como tal. Entonces, nosotros no ponemos ECMOs en otros hospitales. Sí tenemos ECMO, tenemos transporte de ECMO terrestre y aéreo. Y lo que hacemos es movernos cuando es un ECMO cercano, o sea, un transporte de un hospital cercano. Nos movemos en ambulancia, llevamos todo el material, va el cirujano, van 2 cirujanos, va un médico que conoce ECMO, va un profesionista que conozca de ECMO. Se canula el paciente en esa unidad, o sea, se ponen las cánulas, se pone en ECMO el paciente en la unidad hospitalaria que vayamos, llevamos todo y ya estando el paciente en ECMO, ahora sí lo trasladamos en forma muy estable. Realmente nos ha ido, tenemos compañeros bien buenos para hacer transporte, se educan en transporte, les gusta hacer transporte y hacen diplomados y hacen pues educación en transporte realmente. Entonces, tenemos compañeros en nuestro centro que están certificados para hacer transporte aéreo y terrestre. Y gracias a Dios no hemos tenido complicaciones serias en ningún traslado, pero sí tenemos que tomar en consideración que se canula el paciente en el centro y luego se traslada ya canulado. Y no hemos tenido, gracias a Dios, una complicación seria en los transportes. Y sí hemos hecho, no sé, yo creo que más de 40 transportes. Ahora en COVID es impresionante la cantidad de pacientes que hemos traído de otros lados por vía aérea. Igual, se manda todo el material, van todos los doctores para allá, se canula el paciente allá. Hay una ambulancia aérea que tenemos el contacto con ellos, se canula el paciente allá y se trae todo el equipo con todo el paciente ya canulado. Excelente, doctora. Pues muchísimas felicidades, doctora, por el trabajo que están haciendo, por los pacientes que han salido adelante con ustedes y esperemos que haya pacientes más adelante y que esta pandemia vaya bajando a esos pacientes, sobre todo de COVID. Y pues le agradecemos a nombre de la Sociedad Potosina de Neonatología esta excelente plática. Me parece que fue muy completa. Creo que es muy importante estar en comunicación entre nosotros, colegas a nivel nacional, para este tipo de pacientes y los tipos de centros que tienen ECMO a nivel nacional. Y creo que también es muy importante también capacitación para nuevos centros en donde se puedan realizar más pacientes que tengan un éxito como el de los de su hospital. Y no sé si ustedes tengan algún tipo de capacitación, cursos, diplomados, etcétera, doctora. Sí, nosotros damos un diplomado en ECMO anual. Es un diplomado híbrido. Tomamos una parte teórica en línea, que normalmente la empezamos en febrero y la parte teórica en línea son 7 módulos. Empieza en febrero y termina en junio. Y se ve todo, damos todo el programa completo, neonatal, pediátrico y del adulto. No tenemos uno exclusivamente para neos, exclusivamente para cierta población, lo vemos completo. Y luego damos un taller presencial que dura 4 días, que tienen que venir a Monterrey,
y está muy bonito ese taller porque se hacen todas las simulaciones que se puedan presentar con los pacientes. Son simulaciones de alta fidelidad con bien bonito montados las simulaciones, y además tenemos un Animal Lab. Entonces trabajamos con un cerdo y ponemos a un cerdo en ECMO veno-venoso un día y el otro día ponemos a un cerdo en ECMO veno-arterial y hacemos simulaciones con el animal, lógicamente con un circuito de ECMO, con una membrana de ECMO, con todo montado. Yo te voy a dejar, Alejandro, mi correo electrónico, te dejo mi celular, la plática la puedes utilizar para lo que tú necesites o si la quieres compartir sin ningún problema. Y nos podemos poner en contacto. La verdad es que ahorita ya estamos en este momento en el diplomado del 2022, y ya está como lleno, digamos, para la parte presencial que va a ser en junio. Pero el otro año podemos hacer con mucho gusto. Y si ustedes, no sé, la verdad es que nuestro centro está abierto para recibir visitas. Cuando anden en Monterrey, por la razón que sea, pueden llegar a Muguerza, pueden ir a preguntar dónde está el centro ECMO. Estamos en el 5º piso, les pueden dar un tour, pueden conocer. Todos los doctores, la verdad es que tenemos bien buena actitud para aportar, para educar, para apoyarnos, y lo que les podamos servir en Monterrey, pues bienvenidos a todos. Perfecto, doctora. Muchas gracias. Sí, claro, como buenos regios siempre. Muchas gracias. Y nada más rápidamente, doctora, nos preguntan cuál es su experiencia en ECMO y apoyo renal y pronóstico neurológico en el paciente neonato con ECMO. Bien buenas las dos preguntas. El apoyo renal está muy bien establecido en los pacientes con ECMO. De hecho, lo colocamos perfectamente bien. Estando el paciente en ECMO, podemos colocar el prisma en el circuito del ECMO y podemos utilizar el prisma en forma continua, además del ECMO. Entonces, sí se utiliza muchísimo. Cuando el paciente no requiere soporte renal, pero requiere extraer volumen solamente, podemos colocar incluso unos hemofiltros pequeños que se colocan dentro del mismo sistema de ECMO para poder retirar volumen del paciente. Y en la parte neurológica está súper interesante porque no les damos nosotros seguimiento porque los pacientes que tenemos realmente no han sido todos de Monterrey, pero sí hay que darle seguimiento. Se recomienda, además de los ultrasonidos, una vez fuera de ECMO se recomienda hacer una resonancia cerebral. Son niños que tienen que llevar un seguimiento neurológico, son niños que tienen mayor posibilidad de desarrollar leucomalacia periventricular, simplemente por ser cardiópatas congénitos complejos que requieren varias cirugías que van a estar en este proceso. Son niños que tienen mucho más alta posibilidad de daño neuronal. Entonces sí se debe dar un seguimiento. Y hay ya guías establecidas para el seguimiento neonatal neurológico. Muy bien, doctora, pues muchísimas gracias nuevamente por su ponencia, excelente conferencia, le digo muy concisa, y le agradecemos mucho su atención, su disponibilidad siempre, y seguimos en contacto. Les recuerdo que seguimos en nuestras sesiones mensuales que por ahí en redes sociales estamos compartiendo posteriormente, y les recordamos también nuestro Congreso Triestatal de Neonatología en agosto, del 17 al 20 de agosto en la ciudad de Aguascalientes, en el Foro 3 Centurias, que también estaremos haciendo llegar toda la información. Agradezco mucho a todos su asistencia el día de hoy. Esta plática va a quedar grabada